Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre en este día? ¿Cuántos sabemos que Él es bueno? Amén. Y su misericordia, dice la palabra, que es de eternidad a la eternidad, de eternidad. Y dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que cada día sus misericordias son nuevas sobre nuestras vidas. Y sabes, hay un salmo que me ha llamado mucho la atención en estos últimos días, y realmente de poder mirar cuán grande es la misericordia de Yahweh sobre nuestras vidas. Pero dice la palabra, dice que Yahweh es grande, dice desde la eternidad hasta la eternidad, y dice, y que para siempre son sus misericordias. Pero dice Yahweh que Él no nos ha pagado según conforme a nuestras iniquidades. Dice, porque Él no nos ha pagado, dice, conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras iniquidades. Dice, sino que Yahweh es lento, dice, para la ira, y grande en misericordia. Sabes, por sí solos tú y yo no seríamos merecedores de nada. Nada de lo que tú y yo tenemos, nada de lo que tú y yo poseemos, somos merecedores. Y realmente que del único que proviene la bondad, la gracia y la misericordia es de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y si no fuera por Él, nada de lo que tú y yo tenemos, de lo que poseemos, carro, alguna propiedad, alguna cuenta que llegues a tener en el banco, etcétera, nada. Porque en un solo día Yahweh puede hacer desaparecer todas las cosas. Un día los bancos pueden colapsar y todo tu dinero que está guardado se perdió. Las finanzas, todo lo que poseías, dice la palabra, dice que un instante, por más que tú y yo acumulemos, dice la palabra que aún en el final de los días o en los últimos tiempos, dice que compararías el pan y te llevarías el pan de tu boca con el salario de un día. Y estamos hablando de algo, no sé, independientemente cuál pueda ser el salario mínimo, pero puedes darte una magnitud, $7 o $7, $8 el salario, el pago, llevarte el bocado a tu boca por ese dinero. Y es por su gracia, por su bondad, por su misericordia que tú y yo tenemos lo que tenemos, que poseemos lo que tenemos, que es por su gracia, por su bondad, y que aun cuando tú y yo muchas veces somos infieles a Él, dice su palabra, dice que Él permanece fiel para con nosotros porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Muchas veces nosotros juzgamos o ponemos el dedo en alguien más o señalamos a otra persona, o inconscientemente apuntamos y señalamos y decimos, es que el otro. Y muchas veces por nuestra propia manera de ser, juzgamos o condenamos a las personas, o las marcamos o las etiquetamos, cual sea la manera. Pero Yahweh no es así para con nosotros. Yahweh al contrario dice que no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. Y yo me pregunto, si Yahweh nos hubiera pagado conforme a nuestras acciones, conforme a nuestra rebeldía, como somos cada uno de nosotros, tal vez muchos de nosotros no estuviéramos. Pero gracias a que Él es grande, voltea con la persona que está a tu lado y dile, gracias porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque su eternidad es desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Así es Yahweh para con nosotros. Amén. Inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu tiempo, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos hable, Padre, a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú trayendo libertad, Padre, al corazón de cada uno de tus hijos, Padre, de los que estamos aquí en esta hora. Que seas, Padre, sanando aún heridas, Padre, en nuestros corazones. Y ayúdanos, Padre, a desechar todo aquello que está en nuestro corazón que no te pertenece a ti, que tal vez nos ha mantenido cautivos, Padre, por tiempo, que nos ha mantenido esclavizados, y que aún a pesar de que ya hemos sido libres por medio de tu Hijo Yeshua, aún esas cosas, Padre, sigan arraigadas en el corazón y no nos han permitido mirar, Padre, tu promesa cumplida en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Vamos a Levítico capítulo 18 o Levítico capítulo 20, versículo 22. ¿Sabes? Una de las cosas que más
Dice la palabra, simplemente para marcar un paréntesis y mirando los hechos y los acontecimientos que realmente envuelven a todo el país, vamos a llamarle de esta manera. Ciertamente son tiempos en los que debemos de asegurar que nuestras vidas, que nuestros corazones estén tan apegados al corazón del Padre, tan apegados a las cosas de Yahweh, de poder tener una intimidad donde a través de esa intimidad pueda venir un fortalecimiento, vamos a llamarle de esta manera, a lo que es nuestro hombre interior. Porque ciertamente los hechos y los acontecimientos, yo me imagino, y realmente qué importante es que tú y yo estemos a cuentas con Yahweh. Dice la palabra, dice más, Yahweh dice, es paciente para con nosotros. Dice, no diciendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Y vemos que todo el tiempo que Yahweh tiene, tú y yo podemos mirar cómo hay tanta misericordia, aún en esta hora y en la hora en la que vivimos, cómo aún la misericordia de Yahweh está tan grande aún sobre esta tierra, que aun cuando mucho se ha hablado y hemos mirado proféticamente acontecimientos que han sucedido, cosas de las escrituras que se han cumplido, que no se habían cumplido, que en años anteriores tuvieron su cumplimiento, que aún en el año pasado, acontecimientos que tú y yo estamos mirando hoy en día y que ciertamente la Biblia habla respecto a ellos. Y mucho se ha hablado del retorno y de la venida del Mesías, y muchos realmente tienen su pie puesto, su dedo puesto. No digo que yo no lo tenga, pero sí creo con todo mi corazón que está cercano el tiempo y el retorno de Yahweh de Yeshua sobre esta tierra. Y son cosas que deben de hacernos abrir nuestros ojos, porque la misericordia de Yahweh es tan grande que aún todo lo que tú y yo vivimos y todo lo que tú y yo pasamos son con un motivo o con un propósito de Yahweh, de que todos nosotros arreglemos nuestras vidas y nuestros corazones ¿con quién? Con Él. Porque aún la misma palabra dice, mire que el que esté firme, el que cree que esté firme, me dice, mire que no caiga. Muchas veces podemos llegar a una autoconfianza y decir, bueno, o yo todo puedo, o a mí no me va a pasar y a mí no me va a suceder. Y realmente impactaba mi corazón lo que salía en los noticieros, lo que mirábamos en los noticieros. ¿Cuántas de estas personas, de los que perdieron su vida, y realmente es una gran tristeza, y realmente es de orar? Dice la palabra, dice que debemos de dolernos con aquellos que lloran, pero alegrarnos también con los que se alegran. Y realmente es una tristeza, pero ¿cuántos de ellos o cuántas de estas personas o sus familiares pensaban realmente que a ir a ese lugar tal vez ya no iban a regresar? ¿O cuántos tenían el pensamiento de solamente ir a un lugar de compras? Y muchos de ellos están hospitalizados, tal vez gravemente heridos. Y sabes que lo único que puede traer nuestra confianza y nuestra seguridad, ¿quién la puede dar? Es Yahweh. De que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Sabemos que dice la palabra, dice que ni lo alto ni lo profundo, como lo dice el libro de Romanos, que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh. Que pueden venir las cosas que vengan a golpear nuestras vidas, a nuestros corazones, y pueden levantarse adversidades, cosas semejantes. Puede venir la aflicción, la escasez, la falta del trabajo, la provisión, yo no sé, X cosa. Pero poder tener la confianza y la seguridad de que aún en medio de todas las cosas y que aún en medio de esos tiempos difíciles, Yahweh está en control de todas las cosas. Y si Yahweh está con nosotros, ¿quién para con nosotros? Y es de realmente animarnos cada uno de nosotros a poder permanecer firmes, confiados y asegurando nuestras vidas y nuestros corazones en quién, en Él, por sobre todas las cosas. Dice la palabra, Levítico capítulo 20, versículo 22, hablábamos simplemente para hacer un paréntesis o un reconteo de lo que fue la semana antepasada. Gracias, Fide, por haber tomado el lugar la semana pasada. ¿Cuántos fue de bendición para ustedes? Amén. Gracias, Padre. Si uno puede mirar
una de las cosas que Yahweh habló al pueblo de Israel, y hablábamos ciertos mandamientos que tocamos del libro de Deuteronomio, que muchos de ellos están inscritos, y cómo hablábamos a una de las cercas de las amistades, un mandamiento, dice la palabra, dice que no nos uniríamos, la palabra dice que no nos uniríamos con yugo desigual. Yahweh había ordenado a las demás naciones, al pueblo de Israel, que no se mezclara con las costumbres de las demás naciones, porque eso apartarían el corazón de ellos, ni entregarían a sus hijas de ellos a los hijos de las demás naciones, ni viceversa, porque eso haría que el corazón de ellos se apartara. Y muchas otras instrucciones que tú y yo miramos, pero dice Levítico capítulo 20, versículo 22, dice, no ofrecerán ninguna... A ver, Levítico capítulo 20. Estoy en el capítulo... ¿Cómo les había dicho Levítico capítulo 20? 20. Si les digo esto es que, para el que no lo sepa, soy disléxico. Por eso es que tenme un poco de amor y compasión, ¿verdad? Si a veces te digo la cita, yo puedo mirar claramente, yo ahorita les dije 20:22, y yo en mi Biblia automáticamente fui al revés. Así es que si me das un número a veces, por eso a veces trato de enfocarme muy bien a ver cuáles son. Es muy fácil para mí cambiar los números. Pero bueno, gracias a Yahweh que en medio de todas las cosas nos dé el favor. Levítico capítulo 20, versículo 22, dice, por tanto guardarán mis mandamientos y todos mis estatutos poniéndolos por obra, para que no los expulse la tierra a la cual yo los introdujo para que moren en ella. Yahweh les había prometido en el libro de Génesis, había prometido a Abraham que le entregaría una buena tierra para que poseyeran. Esa tierra era la tierra de Canaán. Vemos ciertamente que el pueblo moró en tierra ajena, en tierra extranjera, el pueblo de Israel, y una gran nación le nacieron de sus lomos a Abraham, y se fueron y se asimilaron, y por medio de ellos llegaron hasta la tierra de Egipto, donde se encontraba Faraón, después de que vino una gran hambruna, permitió que entraran hasta aquel lugar, y después vemos todo lo que aconteció, y después vemos cómo se levantó un rey que no conocía, a un faraón que no conocía a José. A José no le conocía. Vemos todo cómo había estado a cargo de la casa de Faraón, cómo Yahweh le había dado gracia delante de Faraón, pero vemos que murió el rey y nació otro rey, el cual no conocía a Faraón, y una de las cosas que dijo, dice, no sé que este pueblo se engrandezca y se levante en contra de nosotros, y en lugar de que ellos vayamos a ser prisioneros de ellos, este hombre dijo, bueno, vayamos y pongamos duras tareas y trabajos pesados para tenerlos bajo esclavitud, bajo yugo, y vemos que entre más oprimían el pueblo de Israel más se multiplicaba. Yahweh mandó un libertador que fue Moisés para que liberara al pueblo. Vemos que tuvo que salir del desierto, y Yahweh le habló en medio de una zarza y le mandó, dice, ve Moisés con esta mi fuerza, dice, para que liberes a este pueblo y te presentarás a Faraón. Y vemos cómo el pueblo de Israel clamó en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 6, dice que clamó a Yahweh. Yahweh se acordó del pacto que había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob, y se recordó de ese pacto, y les entregaría esa tierra y los llevaría para que poseyeran esa buena tierra. Vemos sin embargo que el pueblo anduvo por el desierto por 40 años, nació una nueva generación que no le había conocido a Moisés, y uno de los mandatos y las ordenanzas que Yahweh mandó a este pueblo, a esta nueva generación, era que no fueran como sus padres, que habían sido desobedientes a la voz de Yahweh, sino que entrarían para poseer esa tierra que ciertamente Yahweh les había dado. Y una de las cosas que le había hablado a esa primera generación es que no dejarían nada de los pueblos, de los pueblos que habitaban dentro de la tierra de Canaán, de las naciones, que era el pueblo de los jebuseos, de los heveos, de los fariseos, de todos ellos que se encontraban en aquel lugar, que no dejarían nada de ellos, sino que ciertamente lo expulsarían, porque si no lo harían, eso serían como una espina sobre su costado, el cual no les daría descansos a ellos. En el libro de Jueces lo describe de esta forma: no tendrían descanso. Vemos que el pueblo de Israel entró para poseer la tierra, no lo hizo como Yahweh le había ordenado, y se desviaron en cierta manera y no cumplieron el mandato. Y vemos que Levítico capítulo 20, versículo 22 dice: por tanto guardarán mis mandamientos y todos mis estatutos poniéndolos por obra, para que no los expulse la tierra a la cual yo los introduzco para que moren en ella. Cumplir los mandamientos, dice, si no, esta tierra te vomitará y te expulsará. Sabes que en el lugar en el que Yahweh nos ha plantado, voltea con la persona que Yahweh te ha plantado y dice:
la tierra prometida, ¿cuál sería esa tierra prometida para nosotros? La tierra en la cual Yahweh tu Elohim te plantó y te puso, se estableció en ese lugar. Esa es la tierra que Yahweh quiere que tú conquistes. Y esa era la tierra que Yahweh quería que conquistara el pueblo. Pero muchas veces también tiene que haber conquistas en nuestros corazones. Y la tierra, mucho de lo que está en las escrituras, la palabra, la parábola que tú y yo podemos encontrar, la parábola del sembrador, dice que una semilla cayó sobre la tierra y sobre las tierras, dice, pero una cayó sobre buena tierra, el cual daba a entender que esa palabra que había sido soltada había sido sembrada ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso, si tú y yo podemos entender aún espiritualmente la tierra que tú y yo tenemos que conquistar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es la tierra de nuestros corazones. Y aquí tenemos que tener conquistas. Pero vamos a continuar. Levítico capítulo 18, versículo 5, dice: por tanto, guarden mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los ponga por obra vivirá por ellos. Yo soy, dice la palabra, Yahweh. Me llama mucho la atención, o si tú y yo podemos poner atención en la última frase o en la última parte, dice, los guardarán, los pondrán por obra. Dice, por tanto guardarán mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los ponga por obra vivirá por ellos. Di conmigo, quien los ponga por obra vivirá por ellos. Déjame leerte algo, otra traducción de la versión de las Américas, Levítico capítulo 18. Dice, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yahweh. Pero nos habla de vivir, di conmigo, por ellos. Algo otras de las citas que tú y yo encontramos en el libro de Deuteronomio. Yahweh dijo, mira que yo pongo hoy a los cielos y a la tierra por testigos, y yo los llamo por testigos. Y Yahweh dice, mira que hoy te llamo, dice, para que escojas la vida. Dice, y vivirás por ellos. Nuestro compromiso como pueblo de Yahweh que tú y yo somos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Si tú y yo queremos ser bendecidos sobre esta tierra en la cual Yahweh nuestro Elohim los plantó, tú y yo somos llamados a ser obedientes a la palabra de Yahweh, pero somos llamados a vivir por la palabra y por la instrucción de Yahweh a nuestras vidas. Sabes que en medio de los tiempos difíciles y de la hora difícil, y cuando hablo de la palabra y de la instrucción de Yahweh, estoy hablando de guardar toda esta palabra en el corazón. Muchos de nosotros podemos decir, ¿de qué me sirve o qué beneficio tiene yo tener que conocer las escrituras, tener que conocer la palabra de Yahweh? Porque si tú y yo no estamos firmes en medio de la hora de la prueba, todos nosotros vamos a ser probados. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Todos vamos a ser probados, y aún en medio de la prueba y la adversidad se verá reflejado de qué tú y yo estamos hechos, de qué carácter tenemos, cuál es el temple de cada uno de nosotros, cuál es nuestro carácter en medio de las pruebas, cómo es nuestro actuar y cómo es nuestro accionar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. O paso por las pruebas y las adversidades y digo, yo sabía que Yahweh me había abandonado. O paso por las aflicciones y sigo confiando en Yahweh, diciendo, aunque aún Él me mate, como dijo Job, aún en Él esperaré. Pero es el de permanecer firmes en medio de la hora de la prueba. Y sabes que cuando los tiempos más se acercan y más cercan están los tiempos de Yahweh, mayormente tú y yo vamos siendo probados. Porque en ese probar, dice, para que seamos hallados aprobados como el oro. Y si Yahweh va a usar tu vida y va a usar nuestras vidas, Yahweh nos va a probar y va a sacar de nosotros todas las imperfecciones, todas las impurezas que hay en nosotros, para que podamos ser vasos de honra para poderle servir a Él. Y si tú y yo podemos decir, bueno, ¿qué me sirve conocer la palabra? Nos sirve de mucho. Porque cuando viene la adversidad y la prueba, ¿quién es el que viene constantemente en una lucha continua en contra de nosotros?
Satanás. Dice la palabra, dice que hay una lucha constante. Siempre, en todo tiempo, hay una lucha interna y otra exterior. Siempre habrá tribulación, dice el apóstol Pablo, por fuera y adentro. Y cuando hablo por dentro, estoy hablando tal vez todas nuestras emociones, todo lo que tú y yo podemos sentir en medio de las luchas, de las dificultades, todo lo que viene a ocasionar dentro de cada uno de nosotros. Pero también hay luchas afuera. ¿Cuántos hemos tenido luchas? ¿Quién tiene luchas en el trabajo? ¿Quién tiene luchas en su casa? ¿Quién tiene luchas, etcétera, en un lugar y en otro? Y por donde quiera hay luchas. Pero tú y yo tenemos que estar confiados ¿en quién? En Yahweh. Y la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yeshua dijo, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Y primera de Pedro dice que él anda como león rugiente aquí, buscando a quien devorar, y siempre va una lucha constante y siempre va a haber una batalla. Dice la palabra, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, y siempre va a haber una lucha. Pero la palabra, si la palabra habla que hay una lucha, significa que hay un adversario, que hay un oponente. No se puede llamar una lucha si no hay un oponente o si no hay un adversario. Cuando se dice es que esa persona va a luchar contra tal persona, significa que tiene un adversario, que tiene un oponente. Y si la palabra dice que hay un adversario, significa que hay una lucha. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, Hasatán o Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que siempre, voltea con la persona que está a tu lado y dile, va a haber lucha, va a haber batallas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Y sabes quién es el que pelea nuestras batallas? Es Él. Pero también déjame decirte que si la misma palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, significa que las armas que tú y yo tenemos no son armas físicas como puede tener un ejército enemigo, como la persona que puede sacar un permiso y portar una arma y tener el arma en su casa y si se mira invadido, poder hacer uso de esa arma. No, son diferentes. Y mucho de la palabra nos enseña que las armas que tú y yo tenemos sí es la oración, es la palabra de Yahweh. Dice que la palabra es comparada a la espada. Dice Hebreos capítulo 4 versículo, dice que la palabra de Yahweh es viva y eficaz y es comparada a una espada de dos filos. Por lo tanto, si hay una lucha y si hay una batalla, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que usar? Y ahí es donde te digo por qué es importante conocer la palabra de Yahweh. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, por dificultades, no solamente declarar, pero es tener nuestra confianza puesta en Él y estar cerca de Él, apegados y llegados nuestros corazones a Yahweh en todo tiempo. Pero, ¿cuántos recordamos la Escritura cuando Yeshua empezó a ejercer su ministerio y la obra que Yahweh le había llamado, encomendado a hacer, y fue llevado al desierto? ¿Quién vino a su encuentro? Para darle la bienvenida, ¿verdad? Si es Hasatán. Fue el primero que dijo, bien, ven. Y dice que se le apareció cuando andaba en el desierto. Y lo primero que hizo fue ¿qué? Fue tentarlo. Y en ese tentar, Yeshua hizo algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice la palabra, dice resistir, dice no deis lugar al diablo. Resistir al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Ahora y es donde entra lo importante, el por qué conocer la palabra de Yahweh.
Porque si cuando vino a Yeshua, Yeshua no le dijo, Satanás, quítate, sal fuera, vete de aquí. Y no voy a hablar contigo y aléjate y ve. No, dice la palabra, dice que cuando vino y le dijo Satanás y le dijo, mira, miras este pináculo, y dice, la palabra de Yahweh dice, fíjate, aún yo cuando leí esto dije, bueno, lástima, o qué tristeza aún podríamos decir, que Satanás conoce más la palabra que ni el creyente. Y esa es una realidad. Porque dice la palabra de Yahweh en el libro de Santiago, dice, tú crees que Elohim es uno, bien haces y crees. Dice, porque los demonios también creen y tiemblan. Ellos conocen. Y cuando vino delante de Yeshua le dijo, dice, tírate de este lugar, porque escrito está. Dice la palabra, dice que Él enviaría a sus ángeles y te rescatarían. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Escrito, fíjate lo que dice, escrito está. ¿Cómo resistió? Escrito está, no tentarás a Yahweh tu Elohim. No le dijo, vete, no hago zorro en mis oídos y no te escucho, no oigo, no. Dijo, escrito está. ¿Cómo le respondió? ¿A través de qué? De la palabra. Y le dice, si tú te postras delante de mí y me das la honra y la gloria, él quería ser como Yahweh, por eso fue destronado y fue como el ángel caído que dice el escritor en el libro de Isaías, porque un día se enorgulleció y quiso ser igual que Elohim, y por eso se fue contado. Y bueno, sin entrar en mucho detalle por el tiempo, ¿qué es lo que dice? Dice, póstrate y me adorarás, dice, y todo lo que tú ves te lo daré. Y nuevamente volvió a responderle con la palabra. Y también Yahweh le dijo, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Yahweh. La única manera en que Yeshua resistió, y eso es para un ejemplo para todos nosotros, que aun cuando viene la lucha, aún puede venir la enfermedad a golpear nuestras puertas, y puede venir el reporte médico y dicen, ¿sabe una cosa, señor? ¿Sabe una cosa, señora? Los estudios dicen esto, los estudios dicen que usted está muy mal, que usted tiene cáncer, y mejor prepare todas las cosas y trate de estar en paz con su familia porque le quedan cierto tiempo de vida, ciertos años de vida. ¿Sabes una cosa? Gracias, Padre. Porque eso es lo que los médicos dicen. Pero tu palabra dice que a través de ti, tú llevaste toda acta de decreto sobre ese madero. Y tu palabra dice que es por tus llagas que nosotros hemos sido sanados. Y yo creo, Padre, en el nombre de Yeshua, que por medio de ese sacrificio, Yeshua, Él ya trajo la sanidad sobre mi cuerpo. Y yo soy sano de todo cáncer y de toda enfermedad, porque tu palabra lo dice. Es resistir al enemigo a través de la palabra. Que cuando viene la lucha y la escasez, tú y yo podemos decretar y decir, gracias, Padre, porque tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Yahweh y tu justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo sé que tal vez puedo tener escasez y no sé cómo le voy a hacer el día de mañana, pero sabes una cosa, yo te sigo buscando y yo te sigo sirviendo a ti, porque en el yo buscarte y en el seguirte, tú serías fiel para conmigo. Y tú suplirás todo conforme tus riquezas en gloria. Pero es el de buscarle y el seguirle a Él. Muchas veces queremos ser parte de la bendición que Yahweh tiene para nosotros, pero sin querer hacer nada. Y sabes, venimos de una cultura muy dada a eso. Venimos de una cultura muy arraigada, y lo puedes mirar muchas veces en la manera en la que educamos a nuestros hijos. A veces no queremos responsabilizar a nuestros hijos de nada, y todo lo que lo que yo no pude tener, yo se lo voy a dar a mi hijo. No importa si mi hijo se lo gane, no se lo gane, pero yo sufrí tanto que yo no deseo que mi hijo sufra. Y le doy todo lo que él necesite. Sea merecedor o no sea merecedor de ello, yo se lo doy. Cuando vemos que la cultura del pueblo hebreo es muy diferente.
Y actuamos muchas veces de esa manera, y digo porque todos nosotros somos padres. ¿Cuántos somos padres? Y a veces es un error el que estamos cometiendo, o no, a veces es un error el que estamos cometiendo, porque estamos enseñando inconscientemente a nuestros hijos que la vida les debe todo y que ellos son merecedores de todo y que no tienen que hacer nada por ello. Y que cuando salen afuera de la casa y se enfrentan en un mundo, se enfrentan con un mundo diferente a la realidad que se vivía en nuestras casas. ¿Cuánto lo entendemos? Y esto es para nosotros. Son instrucciones que Yahweh tiene en su palabra para todos nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Dice: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno, justo delante de ¿quién? De Yahweh. En el capítulo anterior de Levítico que tú y yo leíamos, dice: habréis de cumplir mis leyes y guardar mis estatutos para vivir según ellos, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. ¿Sabes que uno de los principales mandamientos? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Quién me puede decir cuál es el primer mandamiento? Rápido, así rápido, que el tiempo apremia, ¿verdad? Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero si tú y yo vemos citado aún por Yeshua y aún en el Antiguo Testamento, cuando le preguntaron a Yeshua y le dijeron: maestro Adón, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yahweh fue muy sabio, Yeshua fue muy sabio y dice: escucha, oh Israel, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. La palabra en hebreo es Shema. Es Shema Israel. ¿Qué más? Yahweh Elohenu, Yahweh Had, Baruch Shem Kevod, Balkuto Lelamed. Bueno, la siguiente parte. Pero la primera parte es Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Had. Escucha, oh Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. El principal mandamiento o la principal ordenanza, di conmigo, es escuchar. Si uno no aprende a escuchar, y como dice Levítico, versículo 5, dice: por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. O sea, el hombre tendrá vida y le irá bien si cumple esta palabra y esta ordenanza. Pero si no los escucha y si no los oye, no los puede practicar ni poner por obra. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar para poder identificar. Dice: yo soy Yahweh. Es como si Yahweh hiciera una firma. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Déjame decirte de qué manera es esto. Cuando dice la palabra yo soy Yahweh, Yahweh está poniendo su marca, su sello y su firma en todo. Es como si una persona te da un cheque y te dice: ¿sabes una cosa? Te voy a dar cierta cantidad, o te voy a dar tal propiedad, o tal esto, etcétera, lo que tú quieras. Y la persona especifica lo que es para ti, lo que va a ser tuyo. Pero si tú vas al banco o al notario con cualquier persona y quieres reclamar X propiedad o esa cantidad de dinero, únicamente será válida si lleva la firma, o si lleva esa firma, o si lleva ese sello. Si no, no tiene validez. Lo mismo sucede cuando Yahweh establece un mandamiento y dice: el hombre que los guarde vivirá por ellos, y el hombre será bendecido y te irá bien y serás prosperado y serás tierra deseable y prestarás a muchos, etcétera, etcétera, muchos de los mandamientos. Y al último termina diciendo: yo soy Yahweh.
Cuando Él termina diciendo eso, ¿sabes una cosa? No hay lugar o no hay motivo para que tú y yo no podamos cumplir y guardar esa palabra. Porque si tú y yo no aprendemos a escuchar quién es el que habla, quién es el que manda, permítanme decir la expresión, nunca aprenderemos a obedecer. Es como el hijo que escuche al vecino y dice, y le habla a la mamá y dice, hijo, ve y tira la basura. El vecino no la va a tirar, porque le está hablando al hijo. De la misma manera, cuando Yahweh da su palabra y su ordenanza, le está dando ¿para quién? Para nosotros, para sus hijos, para que nos vaya bien sobre esta tierra. Y si tú y yo no aprendemos a escuchar, hay una traducción que dice, la palabra Shema podría ser traducida de la misma, dice, si escuchas hoy su voz. También se traduce como la palabra Shema, como una traducción de si sigues escuchando. En otras palabras, si tú y yo podemos traducir esta frase, es escucha, oh Israel, es si sigues escuchando, oh Israel, te irá bien y serás bendecido y serás prosperado. Pero es un constante, o una constante, di conmigo, de obediencia. O realmente, Yahweh desea nuestra bendición. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea lo mejor para tu vida. Y si algo puedo decirte, cuando Yahweh mandó al pueblo de Israel, ¿sabes que hay áreas que tú y yo tenemos que conquistar? Son cosas. Son áreas en nuestras vidas que por más que tú y yo tengamos la libertad con la cual Yeshua nos llamó y nos hizo un pueblo libres, si hay cosas todavía ahí guardadas en el corazón, son cosas que te están deteniendo, que te están atando y que no te han permitido llegar a una libertad completa y plena a la que Yahweh te mandó. Si Yahweh te plantó en esta tierra, Yahweh te va a bendecir en esta tierra. Fide decía algo, yo escuchaba mientras ella hablaba, y te lo voy a poner en la manera en que yo lo escuché de ella. Decía, puedes tener 3 trabajos, 3 trabajos, pero no es vida. Y te voy a decir, lo malo no es el trabajo. Lo malo es querer buscar lo nuestro. Y cuando te hablo, porque nuestra vida y nuestro corazón debe de estar puesto en las cosas de Yahweh. En Él. Y no te estoy diciendo, y no quiero que me vayas a entender, pastor, no quieres que trabaje, que yo sea bendecido. No me malentiendas. Pero si tú y yo queremos alcanzar la bendición y la prosperidad de Yahweh sobre esta tierra, Yahweh es como si tuviera fórmulas y tuviera principios. Tú diezmas, te ofrendas y Yahweh te bendice. Principio. Desde muy básico de creyentes todos nosotros, sin entrar en muchos. Yo creo que fue lo primero que emprendimos. Yo te lo puedo decir, yo ni iba a la iglesia. La pastora me empezaba a hablar de la palabra y ella fue muy cruel, te voy a decir, conmigo. Ella pensaba que yo me le quería acercar para yo poder tener una relación con ella y poder salir y ser novios, y yo no sé. Y yo empezaba y ella me empezaba a dar un montón de cosas y me decía, si tú sigues fumando, tú te vas a ir al infierno. Y si tú sigues tomando, te vas a ir al infierno. Y así me decía ella, porque yo tenía áreas débiles en mi vida. Y le decía, sí, yo le decía, sí, ¿a poco? Y ella decía, bueno, si le digo eso, después me di cuenta, pues lo voy a espantar, lo voy a asustar y se va a ir. Y no, me daba papeles y papeles y papeles.
para que yo mirara. Y luego me decía, ¿y los leíste? Ah, sí, pero ¿por qué dice esto? Yo bien animado, ¿verdad? Yo leyendo todo lo que me daba. Y me pasó a interesar y luego me dice, es que si tú trabajas tú tienes que diezmar. Dijo, pues yo creo que no soy, ya lo voy a sacar. Le digo, ah, sí, ¿y cuánto es el diezmo? Me dice, y se me queda viendo, me dice, pues el 10% de lo que ganas y tienes que diezmar. Le digo, ah, bueno. Y así quedó. Y a la siguiente semana la vuelvo a mirar y me dice, le digo, ten. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, mi diezmo. Yo ganaba, estaba en las tiendas del dólar, era acomodador en ese entonces, cuando estaba yendo y me acomodaban el horario para poder estar yendo a la escuela. Pero pues en ese entonces me pagaban $200. Me daban 200, eran 180 lo que ganaba. Y yo daba 20. Y si por si acaso me quedé corto, pues yo quería asegurar que era mi diezmo completo. Y esa era la manera en la que yo aprendí. Y era fiel en ello. Y yo empecé a mirar la mano de Yahweh, bendecirme y prosperarme, en cierta manera. Pero en medio de todas las cosas, lo que tú y yo tenemos que aprender es como el apóstol Pablo decía, dice, porque sé vivir en la escasez como en la abundancia. De la manera en que Yahweh nos tenga, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que aprender a estar contentos. Contentamiento no es diferente al conformismo. Yo puedo decir, Yahweh aquí me puso, ya no tiene nada mejor y ya con eso no es ser conforme. Yahweh tiene algo mejor para ti, pero Yahweh también tiene que encontrarte fiel en lo que tú haces. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Yahweh lo pone. Si tú quieres estar en ese lugar, y yo lo empecé a mirar. Yo estaba a cargo de ese lugar y empecé a ganar favor. Y un día me dijeron, ¿y quieres ser manejante? Dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues quién sabe. Y por X razón lo pude y dejé pasar la oportunidad porque tenía que estar con todo el horario completo. Y después me movieron ahí a la oficina y me empezaron a cargo de toda la bodega que manejaban y me empezó a ir mejor. ¿Pero es por mí o era por mí? No. Era por Yahweh. Porque Yahweh dice, nunca te olvidarás que yo soy Yahweh que te da las fuerzas para hacer las riquezas. En otras palabras, yo soy Yahweh que te da la fuerza, que te da la fortaleza para poderte mover, para poderte pensar, para poder desarrollarte y encontrar la gracia y el favor en tu trabajo. Ese no somos nosotros. Y en el tiempo que yo me enaltezco y digo, yo solo, yo lo conseguí, porque yo soy bueno en lo que yo hago, porque yo soy esto, porque yo soy este, y me olvido de darle la honra y la gloria de Yahweh, prepárate. Porque en el tiempo menos pensado llega uno mejor que tú y bajas. O se acaba el trabajo, por muy próspero que sea, se acabó todo. Pero ¿quién es el que nos sustenta y nos guarda en el hueco de su mano? Yahweh. Dice, hay una palabra en el libro de Eclesiastés que dice, cuando el hacha ha molado su filo, dice, es necesario ejercer más fuerza. Te lo voy a traducir de esta palabra. No es cuánto ganes, no es cuánto tiempo extra metas en tu trabajo, no es cuántos trabajos tengas para que salgas adelante. Lo importante es tener la sabiduría, y la palabra de Yahweh dice, el temor a Yahweh es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a quién, es a Yahweh. Si tú quieres ser sabio, ¿cuántos desean ser sabios? Necesitamos el temor de Yahweh. Y ese temor, la palabra dice, diezmarás indefectiblemente, dice, todo lo que tu campo produzca. El libro de Éxodo, y la siguiente semana te lo toco por el tiempo. Dice, y en traer tu diezmo, tu ofrenda, aprenderás el temor a Yahweh. Una persona no aprende el temor a Yahweh verdaderamente cuando esa persona no diezma fielmente. Y eso yo lo aprendí, no lo estoy diciendo por nada, lo estoy hablando de mi corazón.
porque es principio. Y si yo quiero tener el temor a Yahweh, ¿cómo yo voy a guardar Shabbat sin mayor temor? ¿Cómo quiero ser bendecido si a veces no guardo el día de reposo? Y el día de reposo, dice, le llamarás delicia, dice el libro de Isaías. Dice, Yahweh te llevará sobre las alturas y serás bendecido, y todo lo que tú y yo podemos encontrar en las Escrituras. Pero ¿qué te quiere decir? Lo mismo que dice la palabra. Dice que cuando el hacha ha amolado su filo, es necesario ejercer más fuerza. ¿Quién quiere trabajar más y ver menos? Nadie. Pero ¿quién quiere trabajar menos y ver más? Te tengo la respuesta. Guarda los principios de Yahweh y serás bendecido. Guarda Shabbat y Yahweh te bendecirá. Aparta tu pie a hacer lo que no te place en ese día y serás bendecido. Diezmemos con todo fielmente con nuestros corazones y veramos el temor de Yahweh. Y en eso tú y yo estamos trayendo la sabiduría de Yahweh a nuestras vidas. Amén.